Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es jueves 9 de noviembre del 2023. Agradecemos al Señor que continúa acompañándonos en este proceso, camino hacia el Adviento. Todavía faltan unas semanas, pero ya las lecturas nos van hablando de esa manera en la que Dios nos va pidiendo que transformemos nuestras vidas para darle paso a Él en nosotros. Pidámosle que Él nos ayude a edificar nuestra persona y todo lo que somos en Él, para que en verdad podamos ser templo suyo, que habite en nosotros el Espíritu, el cual nos conduce y nos acompaña siempre. El Evangelio de hoy está tomado de Juan capítulo 2, versículo del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura es importante y es una manera de mostrar lo que hoy la iglesia está celebrando, que es la dedicación de la Basílica de Letrán, esa basílica que está en Roma y que es como aquel lugar especial que invita a esa adoración y a esa manera de centrar la visita al templo, también allá, la Basílica del Papa, se le llama, ¿no? Y es una forma de también mostrarnos a nosotros la importancia del lugar de adorar a Dios, de nosotros también asumirnos como templo del Espíritu Santo, pero sobre todo del culto que nosotros debemos dar a Dios desde esa importancia que tiene para nosotros, para los cristianos. Yo creo que lo más importante
tanto en esta celebración como en estas lecturas, es nosotros ver que Dios siempre nos convoca, siempre busca la manera de que nosotros podamos tener las cosas que necesitamos para poder servirle a Él a través de los demás. En este caso, por medio a la misma iglesia que organiza, que busca la forma de que nosotros tengamos tanto lugares como ritos, como costumbres, diríamos también esa tradición que nos da fuerza, que nos da ánimo, que nos da ese acompañamiento para sabernos que no estamos solos en esta historia de fe, en esta manera de Dios mismo acompañarnos y guiarnos de su mano hacia donde Él desea por medio a su Espíritu. Hoy nosotros vemos cómo Jesús se enoja porque ve que las cosas no están siendo utilizadas ni para lo que quiere Dios, ni de la manera en la que Dios desde un principio ha querido que se les rinda culto. El templo siempre va a ser el lugar de encuentro, tanto con Dios como encuentro de personas también que celebran y viven su fe. Es una manera de ver cómo Dios mismo, Jesús, quiere que ese lugar sea cuidado, sea utilizado de manera correcta para que ese culto que vamos a rendir sea de la manera que Dios quiere que nosotros lo realicemos. Ese respeto a los templos, a nuestras iglesias, es lo que esta lectura hoy nos cuestiona. ¿Cómo estamos nosotros participando en cualquier iglesia a la que asistamos, pero cómo participamos tanto a nivel personal como de la forma que vemos que es utilizada nuestra iglesia? ¿Cómo estoy yo rindiéndole el culto que Dios merece y que Él quiere que yo con los demás también le sirva? ¿Cómo es? ¿Estoy siendo fiel a lo que celebro? ¿Estoy siendo fiel a la palabra de Dios? ¿Estoy yo haciendo las cosas correctas para que ese lugar santo conmigo sea aún más santificado? Son las preguntas que esta lectura nos narra y esta celebración de hoy, y que nosotros debemos también responder con nuestras vidas y desde lo que hacemos. Próxima la Pascua, subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó. Es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La
Casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas ya ha pagado y nadie más podrá Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Jesús muchas veces no es bien entendido. Hoy, como uno de esos días, tampoco lo es. Él hablaba de el templo de su cuerpo. Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a edificar. Hablaba, como nos dice la misma escritura, del templo de su cuerpo, es decir, su vida, su propia vida. Porque recordemos, ya estos acontecimientos habían sucedido cuando se escriben este evangelio, ¿no? Y todo el evangelio, pero es una manera de retomar como si estuviera en el presente lo que está pasando. Pero ya había ocurrido, ¿no? Todo esto, y Jesús ya resucitado, podían ya sus escritores expresar todo lo que se vivió y lo que actualmente se estaba viviendo. Ese Jesús que al 3er día resucitó, hoy también viene a decirme a mí. Hay que darle importancia al cuerpo, por supuesto, pero este cuerpo también espiritual, yo estoy llamado a cuidarlo, a buscar la forma de hacer a Dios presente desde él, porque yo soy presencia de Dios, yo soy su instrumento. Es buscar la manera de ver que Jesús vence todo mal, incluso la muerte, lo más duro, lo más difícil. Y si Él la ha vencido, ¿por qué nosotros debemos tener miedo? Es a lo que nos invita, a lo que nos llama y lo que estamos también convocados a meditar a partir de esta lectura en este día. Que el Señor nos ayude a nosotros en verdad darle el uso bueno, el uso correcto a nuestros templos, en nuestros ritos, y que yo no tenga miedo porque el Señor está conmigo y Él ha vencido la muerte y lo puede vencer todo. Que el Señor nos dé la gracia de ser fuertes para vencer todo mal, no dejarnos quizás enmudecer cuando debemos alzar nuestra voz ante cualquier injusticia y sobre todo que como instrumento suyo podamos en todo servir y amar para, haciéndole presente a Él, hacer también realidad la justicia y el amor en medio nuestro.